Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en la clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de tres narradores contemporáneos, es decir, tres escritores que han escrito y han publicado su obra después de la muerte de Francisco Franco y después de terminar la dictadura franquista que acabó en el año 1975. Estos tres escritores son Antonio Muñoz Molina, Javier Marías y Manuel Rivas, y los tres tienen en común, además, que son conocidos como escritores, pero también como periodistas y también, en cierto modo, como intelectuales. Y muchos de sus artículos que escriben acerca de temas políticos, temas sociales y temas de todo tipo, aparecen en algunos de los periódicos más importantes de España y además son tres escritores que tienen mucha presencia en los medios de comunicación y también en Internet. Los tres textos de estos tres escritores que hemos leído en la clase, todos fueron escritos y publicados en la década de los años 90. Vamos a empezar con Antonio Muñoz Molina y su historia breve, su relato El hombre sombra, publicado en 1993. Esta es la historia de Santiago y de Nélida, y Santiago escucha una conversación telefónica de Nélida con su novio Mario. La conversación no tiene nada que ver con Santiago, pero Santiago la escucha y decide acudir a la cita que Nélida ha concertado con Mario. Santiago aparece como el prototipo del personaje solitario y alienado que está alejado de la sociedad, un personaje anómico que no es capaz de enfrentarse a la realidad, que no es capaz de interactuar con la sociedad que lo rodea. En este texto, como en otros textos de Antonio Muñoz Molina, la influencia del cine es muy importante. Aparecen algunas técnicas narrativas cinematográficas y Santiago inventa un mundo propio basado en películas que admira para suplir una realidad que le disgusta enormemente. Nosotros tenemos acceso a los pensamientos de Santiago a través de unas técnicas, como digo, tomadas del cine, de unas técnicas narrativas cinematográficas, y hacia el final de este cuento, Santiago llega a la cita y ve a Nélida junto a la estatua delante de la cual iba a citarse, iba a encontrarse con su novio Mario. Entonces Santiago se acerca a Nélida y poco a poco va creciendo el suspense en esta historia, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar al final, cuáles son las intenciones de Santiago. Finalmente no ocurre realmente nada. Santiago se acerca a Nélida, no la llama por su nombre y simplemente le pide fuego. He asks her if she has a light. Entonces esto es lo único que hace, pedirle fuego, y después regresa a su casa y descuelga el teléfono. He leaves his phone off the hook. Y de nuevo vemos, al hacer esto en la parte final de la historia, descolgar el teléfono, como intenta de nuevo este personaje anómico de Santiago, este personaje inadaptado, intenta separarse todavía más de la sociedad con la que no es capaz de interactuar. Y este es uno de los temas principales de esta historia, la presentación de un personaje anómico, de un personaje inadaptado, de un personaje que no puede interactuar con la sociedad y que tiene que crear un mundo diferente, un mundo propio basado en el cine, en este caso, para poder enfrentarse de alguna manera a una sociedad con la que no es capaz de interactuar. Esta es la historia de Antonio Muñoz Molina, El hombre sombra, con un título, desde luego, que ya nos dice mucho acerca del personaje de Santiago.
Otro texto que hemos leído en la clase de un narrador contemporáneo es el texto de Javier Marías, titulado En el viaje de novios, publicado por primera vez en el año 1991. Tenemos aquí también 3 personajes, pero en este caso los personajes no tienen nombre propio. Tenemos a un esposo y a una esposa que se encuentran en un viaje de novios en Sevilla, en el sur de España. Y después, en la calle, tenemos a una mujer cuyo nombre tampoco sabemos. La esposa se encuentra enferma en la cama de su hotel y el esposo, que no tiene absolutamente nada que hacer, mira por la ventana y al otro lado de la calle, de repente, ve a una mujer que se está comportando de una manera muy extraña, muy excéntrica, en algunos casos incluso agresiva, golpeando con el bolso a los transeúntes, hitting with her handbag, hitting the passers-by with her handbag. Se centra la mirada de este esposo en esta mujer que está al otro lado de la calle, fuera del hotel. Pero en cierto momento esta mujer que está fuera del hotel alza la mirada, sube la mirada, mira hacia el esposo, hacia el tercer piso del hotel, donde está el esposo en el balcón, in the balcony. Y parece reconocerlo. Accedemos a la historia a través del punto de vista de este esposo, que es el narrador en primera persona y que es claramente un narrador limitado y un narrador infidente en el que no podemos confiar, unreliable narrator, pues no está seguro realmente de lo que ocurre, no está seguro de por qué la mujer lo reconoce o de por qué la mujer se comporta de esta manera, y como él nunca ha estado en Sevilla, piensa que la mujer no tiene realmente que conocerlo o que reconocerlo, porque él no conoce a nadie en Sevilla. Pero la mujer parece reconocerlo y parece también hablar con él y gritarle. La mujer parecía que estaba esperando por alguien al otro lado de la calle, y entonces cruza la calle, she crosses the street, en la dirección del hotel y continúa gritando de una manera muy agresiva. Parece que sus gritos van dirigidos al narrador, al esposo, y en algún momento le dice que ha estado esperando por él durante 1 hora, y incluso dice en un momento, yo te mato, I'm going to kill you. Entonces es bastante agresiva, se comporta de una manera sorprendente, ¿no? De hecho, en la parte final de la historia, la mujer entra en el hotel y parece que se dirige hacia la habitación donde está el esposo con la esposa, que como digo, la esposa está en la cama, descansando y recuperándose de su enfermedad, y en la última frase de la historia el esposo se prepara para abrir la puerta porque piensa que esta mujer va a entrar o va a subir hasta su habitación. El final es totalmente abierto porque no sabemos en absoluto qué es lo que pasa al final de la historia. Es una historia muy ambigua, y esta ambigüedad es una ambigüedad deliberada por parte de Javier Marías en esta historia, y la ambigüedad está debida al punto de vista limitado del narrador. No podemos estar seguros de nada en la historia, porque todo son apariencias en esta historia. No estamos seguros incluso de que la mujer está hablando con el narrador. Es posible que está hablando con otra persona que está en otro balcón en el tercer piso del hotel. Pero en todo caso, en esta historia, el modo de narración es más importante que la trama. The mode of narration is more important than the plot. No ocurre demasiado en la historia, lo que ocurre es sorprendente, pero no ocurre mucho en la historia. Pero el modo en el que está contada la historia es lo más importante, porque debido a ese punto de vista limitado de este narrador, se crea la ambigüedad y se crea también el suspense, porque no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir al final de la historia. Y de hecho al final de la historia no sabemos, porque es un final abierto,
no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir en esta historia de Javier Marías en el viaje de novios. Y finalmente, la tercera historia de un narrador contemporáneo que hemos leído se titula La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, y es una historia escrita originalmente en lengua gallega, porque el escritor Manuel Rivas es gallego, y aparece dentro del libro publicado en 1995, una colección de relatos que se titula en gallego ¿Qué me queres, amor?, y en español ¿Qué me quieres, amor?. Este es uno de los relatos que inspiraron la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, de 1999, que yo utilizo a veces en mis clases de cine español y que en inglés se tradujo simplemente como Butterfly. Esta historia está ambientada en los años 30, es decir, hacia finales de la República y durante los primeros años de la Guerra Civil Española, que duró entre 1936 y 1939, y además está ambientada la historia también en el medio rural gallego. Tenemos dos personajes principales que son Moncho, que es un niño al que se le llama también Pardal, ese es su apodo, that's his nickname, Pardal, pero se llama Moncho, y es un niño interesado en las clases de ciencias y sobre todo en las clases de biología en la escuela. Y por otro lado tenemos a don Gregorio, que es un maestro diferente, un maestro progresista, un maestro más tradicional, un maestro menos tradicional, que además, como veremos en la historia, apoya durante la Guerra Civil al bando republicano, que es el bando que perdió la Guerra Civil Española frente al bando nacional. Cuando digo que es un maestro más progresista o diferente, pues por ejemplo, Moncho nos dice en cierto momento que este es un maestro, don Gregorio, que no pega, he doesn't hit the students. Entonces vemos que hay cierta diferencia y además también tiene una relación bastante estrecha con Moncho, y en los fines de semana pues los dos salen por el bosque a cazar mariposas. La familia de Moncho representa el drama de la Guerra Civil Española, porque su padre es republicano, pero su madre no es republicana. Accedemos a la narración en este caso a través de Moncho, el niño, pero cuando ya es mayor, con lo cual se trata de unas memorias de este personaje que está recordando su niñez y que está recordando su relación con este maestro que tuvo una gran importancia en su vida. La Guerra Civil Española, por supuesto, hacia el final del cuento, llega al pueblo de Moncho, y el ejército nacional, el ejército dirigido por Francisco Franco, que gana la Guerra Civil, se lleva detenidos a varios republicanos, algunos posiblemente para ser fusilados, to be killed, y otros para ser encarcelados, to be put in prison. Y don Gregorio es uno de ellos, y en la parte final, en la última escena de este cuento, en el clímax de este cuento, los habitantes del pueblo insultan a estos republicanos mientras los meten en una camioneta para llevárselos, y también el padre de Moncho, que es republicano, y también Moncho insultan a estos republicanos, y también, por supuesto, a don Gregorio, aunque realmente no quieren hacerlo, porque el padre de Moncho, que es sastre, he's a tailor, le había regalado un traje a don Gregorio, pero ahora se ve obligado a insultar a don Gregorio, hacer lo que hacen los demás habitantes del pueblo, pues para mantener las apariencias y para evitar que lo reconozcan a él también como republicano y lo puedan llevar también preso. De alguna manera, para intentar sobrevivir, tiene que hacerlo. Y también Moncho insulta a estos republicanos que salen del pueblo prisioneros
del Ejército Nacional en una camioneta, y al final del cuento, en las últimas líneas del cuento, Moncho y otros niños tiran piedras a la camioneta que se está alejando mientras insultan a los prisioneros republicanos, pero Moncho, además de los insultos como ateo o rojo, pues también utiliza algunas palabras científicas que le enseñó don Gregorio como homenaje a este profesor, a este maestro que fue una influencia, o estaba siendo en esos momentos una influencia muy importante en su vida y en su preparación para la vida. Como vemos, este cuento, este relato de Manuel Rivas es un buen ejemplo de lo que llamaríamos la literatura programática o imperativa, es decir, una literatura escrita desde el punto de vista de una ideología específica y que se adhiere a los presupuestos de esta ideología. En este caso, por supuesto, la ideología es la ideología republicana, la ideología contraria al franquismo. Esta es la óptica desde la que se narra esta historia, desde la que se concibe esta historia, y precisamente por eso consideramos esta historia, como hemos dicho en la clase, como un ejemplo de literatura programática o imperativa. Estos son los tres cuentos que hemos leído de tres narradores contemporáneos, que son Antonio Muñoz Molina, Javier Marías y Manuel Rivas.